Bueno, ahí está. Creo que ya está grabando. Entonces, como sabrán, pues la clase que va a hacerse ahora es literalmente del cambio literal en integración por partes. La integración por partes a la final es como literal una integración de dos funciones que lo más probable es que sean multiplicaciones de diferente tipo de función. Y me refiero a esto, ¿no? Las funciones pueden ser, como ven acá, una función inversa, una función logarítmica, una algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, para hacer la integración por partes es, digamos, un método, literalmente es seguir esta regla, por así decirlo. El tema de ILATE es algo que yo literal no lo he ocupado, siempre usaba otro método, pero bueno, ahí está el método que ahorita se está diciendo, por así decirlo, que tiene más peso, pero ILATE no siempre funciona. Pero igual sirve para la gran mayoría de ejercicios para integración por partes. Entonces, ¿cuál es la idea del ILATE? La ILATE lo que dice es que ustedes van a llamar la variable u, por así decirlo, a cualquiera de estos en este orden, teniendo en cuenta del primordial de la parte de arriba hacia abajo, ¿no? Si yo tengo una función inversa y una función algebraica, a la inversa le llamaría la u, porque es la que es superior a todo esto. Y así pueden ir sacando cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea de la integración por partes? Como digo, es literalmente integrar una función con otra dentro de la integral. Porque como pueden observar, digamos, en los ejercicios que ven acá abajo, tengo una función, por ejemplo, aquí, que está elevado a un valor exponencial con una x. O sea, literal, aquí, si yo quisiera resolver de manera fácil, disque fácil, sería resolver el binomio de esto. Perdón, no es un binomio, sino resolver este décimo de esta exponencial. Por eso digo disque fácil. Y de ahí le multiplican con la x y de ahí ya queda algo sencillo para integrar, porque es integrar uno por uno por uno. Pero para ello, obviamente, no vamos a hacer eso. Por eso es que aquí nace esta expresión de la integración por partes. Entonces, la integración por partes tiene que ver con esta ecuación que ven aquí, que tal vez algunos tal vez la vieron en algún momento, y lo digo más porque ahí en la universidad hay un comedor famoso con esta regla, y es prácticamente el de un día vi una vaca vestida de uniforme, le llaman, ¿no? Entonces, este de aquí, simplemente lo pueden recordar con esa frase. Aquí está el un día vi una vaca vestida de uniforme, así le llaman. Es una forma de aprendérselo. Allá el que quiera aprendérselo de esa forma, no hay ningún problema. Es una manera de aprenderse, como digo. Entonces, vamos a empezar ya lo que es la resolución de un problema con el tema de ILATE, o tal vez también con el tema de, digamos, como yo lo haría sin tomar en cuenta lo de ILATE. Porque cuando yo aprendí esto, o cuando yo lo vi esto, el tema de ILATE ni siquiera lo sabía, literalmente. Yo lo aprendí, yo lo resolvía solo con pura lógica. Y eso vamos a ver si lo puedo plasmar en ustedes, ¿no? Entonces veamos, primero, vamos a pensar en lo de ILATE, ¿no? ILATE, aquí lo que vamos a ver es prácticamente una función algebraica por el hecho de tener una función polinomial, pero el hecho del 10 que está elevado es lo que más toma prioridad. Entonces aquí literalmente esto, todo esto con el 10 que está aquí, sería una función exponencial. Aunque aquí diga algebraica, a la final esto es una exponencial solo por el hecho de estar elevado a la 10. Entonces, esto es una exponencial. Ahora, perdón, espérame. Disculpe. Está prendido el micrófono, espérame. Creo que no se da cuenta. Ahí lo desactivé. Cuidado con eso. A ver, ahí está, ¿no? A lo que estábamos. Entonces, como digo, ¿no? Esto de aquí es una función exponencial y lo del otro sería una función algebraica. Entonces, esto solo por el hecho de estar elevado a la 10 es una exponencial. Y acá, que es solo una función polinomial, es una función algebraica. Entonces, siguiendo lo de ILATE, pues el que gana sería este de aquí, el algebraica, y el exponencial, pues sería la otra función que está por debajo de la algebraica. Entonces, cuando hablamos de hacer integración por partes, tenemos que hacer este método, por así decirlo, que yo lo suelo hacer así que ustedes verán si lo hacen así, si no, simplemente tienen que hacer lo que voy a poner aquí adentro al menos. Entonces, decimos que U
va a ser igual a la expresión que nosotros decimos con ILATE. Entonces, en este caso nos dimos cuenta que el valor de la A sería solo la X y eso le ponemos como la letra U. Y en la parte de dB, que aparece aquí este dB, le vamos a poner la otra función. Ojo, estas dos letras aparecen simplemente por la regla que nosotros queremos hacer. Como ven aquí, la integral de algo, nosotros tenemos esto, una U y un dB. Entonces, a algo le tenemos que poner la U y a algo le tenemos que poner dB. Y eso es lo que estamos aquí organizando. Entonces, aquí en la U le ponemos la X con el tema de ILATE y el dB le ponemos todo lo que no está seleccionado con lo de ILATE. Por ejemplo, ILATE, seleccionamos la X como la U, por lo tanto, lo demás debería ser dB. Entonces, dB va a ser igual a esta expresión, a este de aquí. 2x más 5, 2x más 5 elevado a la 10. Entonces, ¿cuál es la situación? Como saben, pues a la final, solo con ver la ecuación, nos damos cuenta o deberíamos darnos cuenta de que vamos a necesitar la letra U y la letra B. Y también vamos a necesitar la derivada de la U y, bueno, como ya dije antes, la letra B. Entonces, ya vamos a ver por qué. Vamos a hacer lo siguiente, porque como digo, vamos a necesitar algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo dB, en la ecuación me dice que yo tengo la V, necesito encontrar la V. ¿Cómo la encuentro? Si yo solo tengo el diferencial. Entonces ahí viene la idea de que siempre en un lado voy a tener que derivar y en otro lado voy a tener que integrar. Por ejemplo, no, aquí, como ven, la U y la B, la U ya la tengo, que es prácticamente este valor, pero si yo quiero la letra B, necesito integrar esta función para aquí yo tener la letra B. Entonces, yendo la ecuación, aquí vemos que tengo de nuevo la B, entonces, por obvias razones, sí necesito integrarlo a este lado, pero aquí tengo un du. Entonces, el du significa que yo tengo que derivar esto. Por lo tanto, para derivar, pues obviamente aquí voy a hacer esa derivada también, pero es como menciono, ¿no? Mientras en un lado derivo, en el otro lado debo integrarlo. Entonces, yo tengo que saber cuánto queda la integral de este lado y cuánto queda la derivada de este lado. Por ejemplo, la derivada es algo sencillo en este caso, quedaría literalmente un du igualado a un dx. No pasa nada con respecto a esa derivada. Y ahora viene la integral. La integral a qué va a ser igual. Entonces, aquí viene la situación. Si quedó claro la clase pasada, porque esa es la idea de por qué doy esa clase al inicio, es para que ustedes sepan integrar esto de manera rápida. Por ejemplo, la integral de esto, espero que algunos ya tengan en cuenta el hecho de que me digan que esto va a quedar 2x elevado a la 5, o sea, 2x más 5 elevado a la 11 dividido para 22. El que no esté de acuerdo con esto me avisa. Si alguien no entiende cómo sacó esto, también me avisa. Y les voy explicando poco a poco cómo salió esto. Pero como digo, todo esto se vio en la clase pasada para que ustedes puedan hacer esto de manera rápida. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Está claro por qué está eso? ¿O no? ¿Qué me dicen? No, profe, ¿puede explicar, por favor, cómo hace esa integral con diferencia integral? Bueno, entonces, la idea general es que ustedes tienen que saber aplicar el cambio de variable. Entonces, como dije antes, todo eso se lo explicó en la clase pasada y el que no lo haya visto, pues diría que se tome un tiempo para verlo porque al final les va a servir bastante. Digamos, aquí tienen, ¿no? 2x elevado a la 5 y a la 11 por el diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, tendríamos que hacer un cambio de variable, por así decirlo. Decimos tal vez un W y ocupo otra letra porque ya estoy ocupando la letra U y la letra B, ya la estoy ocupando. No puedo poner la misma letra que ya ocupé. Entonces, W va a ser igual a 2x más 5, por ejemplo. Por lo tanto, su derivada sería 2 por dx. Entonces, yo necesito tener aquí el 2 para yo cambiar por el dw, ¿no? Falta el 2 en esta parte. Entonces, yo lo puedo agregar sin problema ahí un 2. Aquí está, miren, lo agregué. Y obviamente también debo quitarlo. Y ahí está. Entonces, al momento que hago esto, la unión de este 2 que está aquí agregado con este dx, pues forman ese dw. Y ya con el cambio de variable que acabo de hacer, pues dentro de ese paréntesis que está en el paréntesis azul, pues ya quedaría W nada más. W. Aquí voy a borrar porque era 10, no era 11, así que acomodando esto correctamente, ahí está, con el 10, y quedaría así, W elevado a la 10. Si yo resuelvo esta integral de la manera normal con las reglas, sería solo W elevado a la 11 dividido para 11, porque para integrar se sumaba 1 a esto y se lo dividía para ese valor. Entonces W a la 11 dividido para 11.
y obviamente más una constante c, que sería de la integral. ¿Cuánto sale esta respuesta? Pues la multiplicación sería w elevado a la 11 dividido para 22 más una constante c. ¿Qué era w? W era esto, 2x más 5. Lo reemplazan aquí y prácticamente tienen la respuesta que yo acabo de poner acá. Para estar haciendo todo este proceso, por eso expliqué en la primera clase de que tienen que tratar de hacer esos cambios rápidos para que ustedes puedan hacer estas integrales de manera directa. Si no, pues tendrán que hacer todo este proceso. ¿Vale? ¿Está claro cómo se obtuvo entonces esta integral de la v? ¿Qué me dicen? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, ojo, que como digo, la clase de la primera clase es importante tener o verlo al menos, yo diría que lo vean, está gratuito, Profesor, entonces podrían verlo. Dime. disculpe, Dime. ¿dónde queda el 2 que está delante del paréntesis? ¿Dónde qué? ¿De dónde sacó esto? O sea, ¿dónde quedó el 2? O sea, porque ya no está. Ah, el 2 con el dx forman el dw. ¿Lo es? ¿Lo entiendes? Pregunto. O sea, este 2 con el dx lo puedes reemplazar por el dw. Y eso es lo que necesitas, que se reemplace de esa forma, para poder integrar el w que vas a cambiar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, no me responde, no sé. Bueno, continúo. Si no me dice nada, no sé. Voy a tomarlo como que sí, está claro. A ver, entonces, ahí ustedes tienen el U por dB y B por dU. Entonces, simplemente vamos a seguir lo que es la regla que nos dice la iteración por parte. Como pueden ver, aquí dice la multiplicación U multiplicado por B. Entonces, si ustedes lo pueden hacer así, chévere, ¿vale? Como lo voy a decir ahorita. Por ejemplo, lo único que tienen que aprenderse de este cuadro que yo hago es que literalmente la forma de multiplicar es así. Estos dos se van a multiplicar, como estoy señalando. La U y la B, igual como está en la fórmula U por B, pero lo pueden aprender así también. Los dos se multiplican y después se hace una resta de la multiplicación de los dos. Y es obvio que a la final, cuando ustedes se multiplican estas dos cosas, van a tener un diferencial. Entonces, es lógico que si tienen un diferencial, deben integrarlo. Entonces, por eso, de la nada, obviamente va a aparecer este integral también. Pero bueno, es la idea, ¿no? Entonces, si yo los multiplico de esa forma, tendría pues prácticamente un x por un 2x más 5 elevado a la 11 sobre 22. Y eso ya tendríamos la primera parte, que es la multiplicación de u por b. Ahora pongo menos y integrando b por dx sería así prácticamente. 1 sobre 22, que es una constante que yo la puedo sacar de la integral. Y lo único que te voy a integrar ahora sería esta función, que es otra vez un 2x más 5 elevado a la 11 en este caso, con un diferencial de x. ¿Cuánto queda esta integral? Pues ya ahí ustedes tendrán que hacer de nuevo el tema de saber integrar de manera directa, ¿vale? Entonces, ¿cuánto quedaría esa integral? Bueno, esta integral, pero que estemos de acuerdo con lo que voy a poner también, porque si no, igual se puede explicar haciendo este método, ¿no? Otra vez, haciendo todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a quedar esta integral? Pues esta integral va a quedar de la siguiente forma. Va a ser lo mismo, 2x más 5, pero en este caso ahora estaría elevado a la 12. Entonces ponemos aquí 2x más 5 elevado a la 12 y dividido para 12. Pero también tienen que multiplicar por este número que está aquí acompañado a la x. Eso es lo que se dijo en la primera clase. Entonces 2 por 12, 24. Entonces aquí tendríamos 24. Y ya estaría integrado. Y ya como ya no tengo nada más que integrar, ahí aparece la constante de una integración que siempre se debe poner. No la puse acá porque no es necesario ponerla, no es necesario. Esto ya se resuelve todo normal y cuando ya se acaben todas las integrales se aplica el c al final. Y ahí lo tienen, chicos. Eso prácticamente sería la integración por partes de este problema. Entonces, así, literalmente, con esos conocimientos que tuvieron de la primera clase, pueden hacer todos estos procesos de manera rápida. Si no, pues tendrán esas complicaciones como ahorita, de estar ahí pensando cómo va a quedar esa derivada, esa antiderivada. Vamos a continuar. Por eso dije que la primera clase la di como prioridad
porque es lo que a la final necesito que se aprendan a integrar de esa forma rápida. Y ojo, que no es que no se pueda hacer así, sí se puede. Y tal vez hasta le pueden decir, tal vez algún profesor pueda decirles algo, tal vez. Lo que yo sí les diría es que a la final ustedes simplemente pueden justificar por el hecho de que lo están pensando como que si estuvieran derivando, lo pueden decir. Porque a la final simplemente dicen, yo lo puse así porque así veo que al derivarlo me queda la función que está ahí adentro. Nada más. Con eso ya no les pueden decir nada porque al final es una derivada. Es una derivada que cualquiera lo puede pensar. Nada más. Entonces, vamos a ver esta. Tenemos el siguiente problema. Por si acaso esto ya acabó. A lo mucho lo que faltaría es multiplicar el 22 por el 24 y tendríamos la solución. Pero ahí ya terminó. Vamos con esta. Entonces, siguiendo con lo de dilate, ¿no? Lo de dilate, otra vez. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí nosotros tenemos una expresión algebraica solo porque es un polinomio y no está elevado a nada. Entonces, como no está elevado a nada, es una algebraica nada más. Y acá tenemos una exponencial otra vez porque es el Euler elevado a un número. Entonces, es exponencial esto. Como saben, pues la A le gana a la E, o sea que literalmente solo por la regla de Dilate, ¿no? El orden de arriba hacia abajo, ¿no? El orden de prioridad, el mayor es la I. Entonces, esto es solo para seleccionar la letra U. Entonces, la U va a ser 3x cuadrado menos 2x, y lo otro va a ser el exponencial. Como dije, por si acaso, les vuelvo y les repito, y late es algo que sí funciona para la mayoría de los casos, pero habrá casos especiales donde el late no vale nada. Literalmente no funciona. Entonces, yo late nunca lo he ocupado, simplemente lo explico porque es algo que debe explicarse. Yo no lo ocupo. Yo ocupo algo más que es la lógica nada más. Y con eso hago cualquier antiderivada. Entonces, miren esto, ¿no? Como saben, tenemos que seleccionar siempre la U y el diferencial de B, ¿no? Entonces ya dijimos que la U va a ser el 3x al cuadrado menos 2x, que es prácticamente la parte de la algebraica. Entonces, ahí está, ¿no? 3x al cuadrado menos 2x. Y la parte del diferencial de B, pues sería la otra expresión, que sería Euler elevado a la 2x por el diferencial de x. Entonces, como ya sabemos, una parte toca integrarlo y la otra parte toca derivarlo. Entonces, vamos directamente con lo más fácil, ¿no? O eso creo, ¿no? La derivada en este caso sería simplemente el 6x menos 2. Esa sería la derivada en la parte de la izquierda. Ahora vamos a ver la integral. ¿Qué quedaría la integral? Entonces, espero que con la clase que se dio en la primera, ¿no? La primera clase que tuvimos, me digan esta respuesta también. Si no, me avisan y lo vuelvo a explicar. ¿Qué me dicen? ¿Está claro por qué queda eso? La antiderivada. Chicos. O sea, profe, sí lo tengo claro, pero igual lo puedo explicar. Claro, claro. Gracias. La idea general es esta. Otra vez, ¿no? Como dije, solo traten de en algún momento ver el primer video y lo van a entender o traten de comprenderlo. Pero igual espero que quede claro ya con todo lo que también estoy poniendo aquí. Por ejemplo, normalmente se hace un cambio de variable, ¿no? Decimos, voy a poner otra letra, por ejemplo, W va a ser igual a 2x y su derivada pues aparecería 2 por dx. Entonces, por obvias razones, si yo quiero utilizar la W, necesito que este dx esté en función de dw. Entonces, como pueden ver, necesito un 2 para que quede el dw. Entonces, simplemente para eso, pues lo más fácil es agregarlo. Le pongo un 2 y acá pongo un medio. Hay algunos que literalmente lo ven más fácil haciendo esto. Yo no entiendo por qué harían eso, pero bueno, igual lo explico, ¿no? Y ahí lo reemplazan. Dx es igual a esto. Entonces, ahí lo reemplazan y ahí aparece un medio que está acá. Lo pueden ver así también, no pasa nada. Pero yo no lo he hecho así. Me gusta más ser un poco más, digamos, creativo y agregar cosas y quitarlas. Entonces, ahí está, ¿no? 2 por dx, eso sería dw. Entonces, directamente yo tendría un medio de una antiderivada y ahí ocupo el w, porque ya lo cambié, el cambio de variable que hice, y aquí quedaría dw.
Entonces la integral de un Euler, a la final, si la derivada es la misma, entonces la integral es la misma, lo mismo. Entonces queda e a la w y más una constante c. El e a la w, pues cambiando la variable original, pues quedaría así. Y más una c. En las integrales, cuando hacemos integración por partes, no importa la c por aquí. Aquí no importa. Esa c a la final sí va a aparecer. Pero bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Un medio de Euler elevado a la 2x. ¿Estamos? ¿Estamos bien con esto, entonces? ¿Qué me dicen, chicos? Ah, y por cierto, por si acaso, para entender un poco lo que yo dije en la primera clase, siempre este número que está aquí se va a dividir, pero es porque esto es una función lineal. Solo funciona con funciones lineales, pero también funciona con otro método que ya eso lo expliqué en la primera clase, como les digo. Todo depende cómo lo vean para que entiendan esta cosa, porque al final, si está al cuadrado, ahí ya no se puede hacer nada, ahí tendríamos que hacer otras cosas. La única forma para yo poner digamos, para decir que queda abajo el 2 dividiendo, es porque literalmente aquí estaba la X. Pero hay que entender por qué esas cosas, hay que entenderlas. Entonces, no sé. Espero que tal vez, si que puedo en algún momento, hago otra explicación de nuevo de la clase 1, porque es importante saber esas cosas del cambio de variable, aprender a dominarla. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, como digo, no, ya teniendo esto, ya sabemos que una parte es la U y la otra parte es de B. Entonces, simplemente haciendo la integración por partes sería lo siguiente, ¿no? Multiplico estos dos, que sería U por B, y después multiplico estos dos, que también sería B por DU con el negativo. Entonces, U por B, la multiplicación quedaría de esta forma, quedaría un 3x al cuadrado menos 2x. Ahí está. 3x al cuadrado menos 2x, y abajo divido para 2, y multiplicado por el Euler elevado a la 2x. Esa es la primera parte porque es la multiplicación de la variable u con la variable b, u por b. Y ahora ponemos menos, siguiendo la regla, ahora tocaría poner una integral de b por du. B es esto, y du es esto. Así que ahí literalmente quedaría esto dividido para 2. Si ustedes quieren, pueden poner directamente ya esto, 3x menos 1. ¿Por qué? Porque es como dividir para 2 a cada término. Queda dividido para esto. Aquí, a lo mucho, tal vez me faltó no poner el de x. No se olviden de eso, ¿no? 6x menos 2 y aquí un diferencial de x, porque eso es importante. Entonces, si a eso se lo divide para 2, es como quedar 3x menos 1 directamente. Y acá tenemos otra vez el Euler elevado a la 2x. Entonces, aquí tenemos el diferencial de x. Listo. ¿Qué va a pasar aquí en este caso? Pues en este caso nos va a tocar otra vez utilizar una integración por partes solo por el hecho de que no se puede resolver de manera directa. Y por más que ustedes digan, bueno, sí, ¿qué pasa si los multiplico uno por uno y los separo? Igual van a tener que utilizar integración por partes. Entonces, para no estar haciendo eso, mejor directamente ya aplico otra integración. Entonces, vamos de nuevo ahora a integrar por partes otra vez. Entonces, para otra vez utilizar la integración por partes, ojo, cuando hagan otra vez en un problema, por si acaso no vayan a poner la misma letra. O sea, ya aquí ya no funciona el hecho de decir U por B y eso, ya no. Tiene que cambiar de letra solo por el hecho de que están tomando una nueva función que integrar, pero como ya ocuparon la U y ya ocuparon la B, no pueden volver a poner las mismas letras. Entonces, digo yo como estética, no digo que eso no les bajen o algo. Me imagino que tal vez los profesores les dicen que da igual, pero yo diría que no. Así que voy a poner aquí una W en este caso, una letra nueva, W, y acá voy a poner una Z. Ya está. Entonces, W, ¿qué va a hacer? Pues siguiendo lo dislate, W ahora sería 3x menos 1. ¿Por qué? Porque al final es la misma idea, ¿no? Esta es la parte algebraica y esta es la parte exponencial. Y siguiendo la regla, la A le gana a la E, solo por esta jerarquía, ¿no? De arriba hacia abajo. Y la I gana a todos, él le gana a la A, la T, la E, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, ya teniendo esa idea de que nos queda esa expresión, simplemente toca ver cuánto queda la derivada y cuánto queda la integral de las dos funciones que tenemos ahí. La derivada en este caso de W, pues va a quedar 3 de X.
Y la integral resulta que es la misma función que ya teníamos antes, porque literalmente la otra función es la misma que ya teníamos en la parte anterior. Entonces simplemente queda la misma expresión, lo único que cambia es la letra. Entonces aquí voy a poner la letra Z. Ya está. Entonces, ¿cuánto queda la multiplicación? Bueno, la multiplicación de esto, que quede claro, ¿no? Es W por Z. Si no sigo la idea de acá arriba, U por B, en este caso sería W por Z. U por B es W por Z. Entonces, literalmente aquí tendría que poner, o si no, aplico lo que yo dije acá, de estas flechas que se puso aquí. Se multiplican estos dos primeros y después se multiplican los de abajo. Entonces, la multiplicación de esos dos primeros sería así. 3x restando 1 dividido para 2 con el Euler elevado a la 2x. Y ojo, pongo un paréntesis porque aquí hay un menos. Y ese menos actúa a la integración por partes que voy a hacer de esto. Entonces, por eso lo pongo en paréntesis y lo que salga lo multiplico por menos. Ahí está, ¿no? La regla dice que aquí debo poner un menos, otra vez otra integral, y ahí simplemente debo tener el b por el du. La multiplicación de eso, que sería z por dw, pues quedaría 3 medios de Euler elevado a la 2x, por el diferencial de x. Y ahí está, pues, prácticamente la resolución de esta integral. Lo único que nos faltaría es saber cuánto queda esta integral. Esta de aquí. Entonces, multiplicando el menos para que esto sea más rápido todavía, ya la respuesta ya está. Espero que se vea clara. ¿Por qué? Porque a la final se parece mucho a lo que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿no? Menos por menos, esto va a dar más acá. Más. El 3 medios puede salir de la integral. 3 medios. Y toca integrar ¿qué cosa? El Euler a la 2x de x. Esta integral, literalmente, ya la hemos hecho aquí, arriba y abajo. Es la misma. Entonces, estar pensando de que no van a poder, es no, ¿verdad? Porque a la final ya lo hicieron. Entonces, simplemente, hay que simplemente poner ya directamente la solución. Entonces, 3x menos 1 dividido para 2, eso es lo que tenemos ahí, con esta primera parte. Menos por menos, como dije, daba más. Y esta integral, pues quedaría lo mismo que está aquí, dividido para 2. O sea que 3 medios, si lo divido para 2, literalmente quedaría 3 cuartos. Y ya está la respuesta. Ahí está. Y más una constante C, ¿no? Y ahí lo tienen, chicos. Entonces pregunto, ¿no? ¿Algún problema con esto? ¿Algo que no se entienda? Me avisa. Para explicar tal vez un poco más a detalle. Integración por partes es algo que literalmente les puede demorar media carilla siquiera. Media carilla o una carilla entera de una hoja. Solo por el hecho de estar demostrando integrales que podrían haber hecho con esas integrales que dije al inicio de las clases, ¿no? La primera clase que di. Así omiten pasos y pueden hacer de manera rápida todo esto. Pero si no, bueno, dos problemas en que dos o tres líneas a lo mucho. Pero bueno, entonces, ¿qué me dicen, chicos? ¿Está claro esto? Para ir a otro problema. ¿Sí? Sí, está bien, pero Todo bien. Ok. Para los siguientes problemas que voy a hacer un poco más de énfasis en el encuentro del diferencial B, ¿vale? Voy a hacer un poco más de énfasis. ¿Por qué? Porque al final, sí me conviene, a mí me conviene, que esté claro ese tema para que me puedan seguir entendiendo y ustedes también aprendan para más adelante, porque más adelante hay que ya aprender esas cosas de manera directa. Entonces voy a hacer un poco más de énfasis ahí. A ver, entonces, déjenme ver, a ver cuál hacemos. Vamos con este. No, algo más chévere. Este de aquí. Creo que ese está bien. Déjeme pensarlo. Mm, ujú. ¿Me servirá ese? Estoy pensando esta cosa, a ver.
Sería bueno, pero no, este de aquí está aquí de gana. Este no debería ni estar. Olvídense esto porque esto viene después de aprender integración por partes, después se aprende cómo hacer esto. Déjeme ver cuál puede ser. ¿Cuál conviene hacer ya después de esto? Vamos con este. Vamos con este. Creo que conviene hacer esto. ¿Vale? Este aquí está bien. La 50. Es uno de los problemas que literalmente ILATE no funciona. Me gusta mucho poner problemas donde ILATE no vale. Para que la gente, o bueno, para que tal vez en algún momento los profesores dejen de dar ILATE y pongan a empezar a ser más lógicos. Pero bueno, vamos a ver. Yo hago más por eso. Lo hago más por eso. Entonces aquí hay un problema que puede que ILATE no funcione. ¿Vale? A ver, entonces, yo tengo aquí x elevado al cubo con una raíz de 9 menos x al cuadrado. Perdón, ahí directamente mejor. Ya está aquí escrito igualmente. A ver, ILATE, ¿no? Si seguimos ILATE, esta vaina sería exponencial. Perdón, una algebraica directamente, solo por el hecho de que es un polinomio. Y este de aquí sería un exponencial, prácticamente. Algebraica y exponencial, no hay más. ¿Por qué lo llamo exponencial? Porque es una función polinómica, pero que está elevado a un medio, por así decirlo. Solo porque es un radical. Entonces, eso está elevado a un número exponencial, entonces por eso le llamo exponente. Este de aquí, el x al cubo, se lo podría tomar como exponencial también, pero es más como un polinomio nada más. Entonces, por eso la algebraica. Entonces, si me voy con la idea de hacer el tema de u y de b, aquí viene el problema, ¿vale? Como dije, yo no soy partidario de usar ILATE, al menos yo no. Entonces, normalmente uno pondría aquí x al cubo. ¿Por qué? Porque así dice la regla de ILATE, x al cubo. Acá pongo db. Y acá pongo la otra función, 9 más x al cuadrado. ¿Vale? Ahí está. No sé si los profesores ya estén diciendo que tal vez ILATE ya no es tan, no es tan completa, tal vez. No es completo ILATE, literalmente. No es completo, eso es lo malo. No es algo que funcione siempre. Si lo están diciendo, bueno, al menos eso está chévere. Si no lo dicen, pues que desperdicio. Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, yo obviamente acá tengo que integrar y acá también, y acá, bueno, tengo que derivar. El problema es este integral. ¿Cómo integro esto? Y ahí viene el problema. Entonces, vamos a ver el hecho de por qué ILATE a la final, en mi caso, yo no lo ocupo, ¿vale? Yo no lo ocupo, no me gusta. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál es el método que yo ocupo? Pues literalmente yo me centro en todo lo que es DB. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque DB es lo que más puede complicar, por así decirlo, debido a que se supone que derivadas ustedes al menos ya lo dominan. Entonces, esto es lo que más complica, por así decirlo. Encontrar la integral tal. Entonces, yo al menos debo entender una cosa en la parte lógica, es que al menos yo quiero que esto de aquí se elimine. Y si yo quiero que esto se elimine, la lógica me dice que para yo eliminar una polinómica, debería seguir derivándola. ¿Por qué? Porque si yo lo derivo y lo derivo y lo derivo, voy a llegar a un punto donde va a ser una constante y al momento que la derive de nuevo, él se elimina. Entonces, esa es la idea general de por qué digo que yo lo aplico más como lógica antes que la letra ILATE o la palabra ILATE. Entonces, los polinómicos yo busco que se eliminen. ¿Cómo los elimino? Derivándolos. Por eso va a ir siempre en la U. Y el otro, que es un exponencial, para yo eliminarlo, por así decirlo, pues me conviene tal vez integrarlo o derivarlo también, porque a la final una exponencial es como también una polinómica elevada a un número. También podría ponerlo en la parte de la derivada, pero el x al cubo queda mejor para derivarlo y por eso lo otro ya simplemente lo pongo a integrar. Entonces, aquí viene el problema, como dije antes, ¿no? ¿Cómo integramos eso? ¿Cómo haremos o cómo vamos a hacer ese integral?
Entonces ahí viene la situación. Y late no funciona porque late no va a decir, no les va a decir cuántas de esas funciones de x elevado a un número son las que deben poner a la derecha o a la izquierda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Ilate solo dice que la a es el x al cubo y ya está. Y uno pone acá la x al cubo. Pero no. A la final, para este tipo de integrales que tengo aquí, de esta función, a mí me conviene que esté la x. Que esté esta x. A mí me conviene. ¿Y por qué me dice o por qué digo que me conviene la x? Porque aquí, si yo aplico un cambio de variable, la derivada está acá. Lo único que falta es un 2 para que sea el cambio de variable que yo necesito. Entonces, literalmente, por eso es que yo, como digo, yo aplico la lógica. Entonces, a mí literalmente me conviene el hecho de que esté ahí la x. Entonces, yo voy a colocar aquí una x. Por lo tanto, si yo aquí coloco una x, es lógico que acá ya no sea x al cubo y quede aquí x al cuadrado. De x al cubo se sacó 1 y lo pongo acá en la antiderivada y empiezo a encontrar la antiderivada de esto. Como dije antes, si yo hago un cambio de variable, yo voy a necesitar que aquí esté el 2. ¿Por qué? Porque si yo hago este cambio de cambio de variable, la derivada es 2x. Entonces yo necesito que esté un 2. Lo voy a agregar. Pongo aquí un 2, pongo aquí el 1 medio. ¿Cuál es la integral de esto? Ahí ya tendrán que ver cómo ustedes lo harían. Para mí directamente es esto. ¿Vale? Ahí está. Esa sería la integral. Ahora, ¿cómo saqué esto? Pues vamos a ver el proceso, ¿no? Obviamente, por eso dije que voy a tomar un poco más de énfasis en esto. Espero que algún día ustedes lo puedan de esto llevar a esto directamente, de manera rápida. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Decimos un cambio de variable normal, w igual a 9 más x al cuadrado, y por lo tanto su derivada, que sería dw, es igual a 2x por dx. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la situación de esto? Bueno, el 2x con el dx, ese 2 lo agregué porque lo necesitaba para poner esto. Entonces ya directamente aquí yo tendría dw. Ahí está. Y afuera pues tendría el 1 medio. Y ya está. Y si yo le cambio el w por esta expresión, yo tendría la raíz de w. Y ahí ya tengo que integrarlo. Ojo, no es necesario que solo este integral esté, digamos así, todos deberíamos llegar. No, no es necesario que esto todos tengamos con este cambio de variable y lo resolvamos así todos. No es necesario. Hay muchas formas de cómo resolver una integral. Por ejemplo, esto de aquí. Esto ya es un gran cambio. W al cuadrado. ¿Por qué me interesaría poner W al cuadrado? Porque si yo pongo W al cuadrado y yo tengo una raíz, es lógico que esa raíz se elimine. O sea que al final solo me queda W. Y por eso W ya tendría para poder integrar de manera sencilla. Pero obviamente acá me faltaría agregar algo más. Por ejemplo, la derivada de W al cuadrado sería 2W. Y nada más. Y bueno, aquí yo puedo ver que el 2 se puede eliminar. Entonces, en realidad, no necesitaba agregar ningún 2. Si es que ocupo este cambio de variable. ¿Cuál es la situación de este cambio de variable? Pues que esto va a quedar W al cuadrado. ¿Por qué queda W al cuadrado? Bueno, es lógico también, ¿no? Porque la X con el dx forman, ahí está, X de X forma W de W. W de W. Y esto, al ponerle aquí el W cuadrado, queda W. Entonces la multiplicación de estos, W al cuadrado. Y ahí ya lo único que tengo que hacer es integrarlo. La integral de esto es W al cubo sobre 3. O sea que quedaría prácticamente así. Si lo vemos de esta forma, quedaría así. 1/3 de W al cubo. Porque es la integral, nada más. W al cuadrado, integral, W al cubo sobre 3. Y si reemplazo el W, ojo, yo debo reemplazar W. ¿W qué es? W es literalmente sacarle la raíz de esta función. Y por eso quedaría raíz de 9 más x al cuadrado. O lo mismo que yo había puesto antes. 9 más x al cuadrado. Y abajo el medios. 3 medios. Y ahí lo tienen. Todo esto se puede llevar siempre y cuando tengan un entendimiento claro o un dominio completo de lo que es el cambio de variable. Como dije, eso se lo dije en la primera clase. Si todavía
veo que tal vez en el curso no está claro esto, voy a dar una clase extra para explicar bien este tema. Cambios de variables, porque es un tema que sí fuera bueno que lo dominen y puedan hacer esas cosas de manera rápida. Entonces, con lo que acaban de observar, literalmente esta integral de b, con lo que está aquí, espero que quede claro que la respuesta iba a ser 1/3 de 9 más 2 más x al cuadrado elevado a la 3 medios, que ya lo habíamos visto. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? Porque a este lado solo toca derivar. Entonces, ¿qué me dicen, chicos? ¿Todo bien con esa integral? ¿O hay algún inconveniente? ¿O hay alguien que tal vez no haya entendido y quiere que le explique de nuevo o algo más? No sé. Ustedes me dicen. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Una pregunta, solo Dime. es que para recordarlo. Sí, Esta sí. clase la va a subir, ¿no? Sí, por supuesto. Como dije, al menos esta semana eso va a estar gratuita para que lo puedan observar, porque sí me interesaría, o bueno, a mí me interesa más que al menos sepan integrar bien. Ya de ahí, los otros temas, bueno, ya ahí si aprenden bien, si van a cursos bien, como prefieran, pero al menos sí me interesa que sepan integrar bien, como forma de ayuda de mi parte. Así que al menos esta clase y la que viene van a estar gratuitas, al menos esas. Claro, ¿tiene un tiempo establecido en cuanto lo sube? ¿Cómo? ¿Tiempo establecido? ¿A qué te refieres? ¿De cuánto tiempo va a Al estar momento, visible? no, al momento de que usted lo sube o inmediatamente lo sube después de terminar la clase. Los suelo subir apenas se acaba la clase, normalmente. Ajá, normalmente. Bueno, entonces, sigo, ¿no? Continuamos entonces, parece que no hay más claro. Entonces, ya con esto, lo único que nos queda es multiplicar el u por b y ver qué sale, ¿no? Después de esto. Entonces, u por b, la multiplicación, pues nos quedaría la siguiente forma. Nos quedaría el x cuadrado sobre 3, ¿vale? El x al cuadrado sobre 3. Y con esto, pues, con la multiplicación de 9 más x al cuadrado elevado a la 3 medios. Menos, y ahí viene la parte de la integral. Y ojo, como saben, los números a veces no interesan. Por ejemplo, digamos, ese 2 y ese 3 que van a quedar acá adentro como 2/3, si quieren lo ponen afuera, no interesa, la verdad. Lo pueden poner ahí. Y ahí adentro lo que interesa son solo las variables. Por ejemplo, aquí la x sí interesa, el 9 más x al cuadrado también interesa. Entonces, ahí está, 9 más x al cuadrado y esto elevado a la 3 medios. Y ahí lo tienen, por el diferencial de x. Y esto tendría que integrar. ¿Cómo integro esto de aquí, no? Ahora, ¿cómo lo integro? Bueno, ya vieron que se puede hacer un cambio de variable de nuevo. Así que espero que quede claro el hecho de que aquí literalmente solo van a tener w por w al cubo. Si hacen otra vez el cambio que ya hicimos. O sea que va a quedar w a la cuarta. Y si integran eso de ahí, quedaría w a la quinta sobre 5. O sea que la integral de esto va a ser 2/15 de 9 más x al cuadrado elevado a la 5 sobre 2. 5 medios. Y más una c. Y ya está integrado. Si no, igual lo vamos a hacer paso a paso, como digo. ¿Por qué? Porque al menos sí me interesa que aprendan bien al menos esto. Y por eso di la primera clase. Y parece que estoy como algo repetitivo lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, literal en la primera clase di esto. De estar explicando cómo pueden hacer estas cosas más rápido. Entonces, vamos de nuevo, ¿no? Cambio de variable. En este caso, el cambio de variable puede utilizar otra vez, digamos, una letra Z en este caso, por si acaso, si ponen lo que yo he borrado, pues cambien de letras, ¿no? Por eso yo también cambio de letra ahorita. Si digamos el CW que hice antes para obtener esta integral que estaba aquí, si lo van a poner en su hoja y eso, cambien la letra.
porque son nuevas funciones, son nuevas variables, preferible cambiarlas. Bueno, aquí está, ¿no? 9 más x al cuadrado. Y como saben, pues yo lo voy a poner esto elevado al cuadrado. ¿Para qué? Para que la raíz que tengo aquí por este 1/2 se elimine, solo por eso. Entonces la derivada sería 2z por dz. Y esto es igual a 2x por dx. Se va al 2 y resulta que el z de z va a ser cambiado cuando yo tenga la x por dx. Y es justamente lo que tengo aquí. X y dx se lo puede reemplazar por z de z. Y obviamente eso necesito, porque voy a hacer ese cambio de variable. Entonces, nuestra nueva integral estaría dado por esta forma. Tendría aquí una z multiplicado por un dz. Ahora, si yo intercambio ahora aquí, esta función dice que es z cuadrado. Entonces, yo lo pongo así, z elevado al cuadrado, y esto está elevado a la 3 medios. Es lógico que este 2 se elimine con el 2 que está dividiendo y solo quede z al cubo. Y z al cubo con la z que está ahí va a terminar quedando z a la cuarta por dz. Y si yo integro esto, pues aparecería el z a la quinta dividido para 5. Y cambiando de nuevo la variable z, la z recuerden que es como z cuadrado, necesito sacar la raíz para tener la letra z. Entonces simplemente va a ser 1/5 de 9 más x al cuadrado. Y esto con la raíz, pero la raíz también se lo puede poner como 1/2. Entonces 1/2 y todo esto elevado a la quinta, literalmente el 5 queda multiplicando al 1. Entonces por eso queda directamente 5/2. Entonces esto ya sería la integral. Y por eso les había mencionado que la respuesta iba a ser 12 sobre 15 por ese 9 más x al cuadrado elevado a las 5/2. Y ahí está. Entonces, ojo que obviamente para llegar a todo lo que estoy haciendo ahí es por la práctica. Ustedes lo pueden hacer también, lo pueden llegar a tener, lo pueden llegar a hacer así también. Todo depende de qué tanto practiquen. Entonces, 15, ¿no? Ahí está. Y por último, 9 más x al cuadrado elevado a las 5/2. 5/2 y ahí está más una letra c. Y ahí se acabó el problema. Todo esto, adiós. Ahí está, chicos. A ver, entonces, una manera, como dije, para practicar este tema de hacer las integrales rápidas, como dije, otra vez repetitivo, en la primera clase que di, les decía de que ustedes pueden hacer el mismo problema agregándole cosas. Así es más fácil o así es más chévere aprenderlo. Agregando, quitando, haciendo qué pasa si este está elevado al cuadrado, qué pasa si esto lo sumo, qué pasa si esto le resto, cosas como esas. Ahí ustedes van a aprender algunos trucos para que puedan hacer estas integrales de manera rápida. Si no, pues simplemente a seguir lo que está en el libro o a seguir lo que dice las reglas. Se demorarán haciendo, pero igual conseguirán hacer eso. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, tal vez, déjenme ver, a ver cuál conviene ahora. Este de acá conviene. Este de aquí. Déjenme ver, a ver. Quiero una que tenga una tangente. Vale, este de aquí está bien. De aquí está chévere. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué sucede con este problema? Bueno, primero, este problema, como ven, si nos vamos con esa regla de dilate, tenemos la función inversa y la otra expresión, pues, para integrar. La inversa sería la u y lo demás, el db. Si no nos vamos con ilate, si no nos vamos con ilate, como dije yo, para resolver esto de aquí, yo me enfoco en el diferencial b. Entonces, ¿qué sucede con el diferencial v? Sucede que si yo quiero integrar una función, ¿qué me resulta más fácil para integrar? ¿El artangente o la otra función? Y ahí tengo que yo decidir cuál me conviene más fácil. ¿Y cómo yo sabría cuál me conviene? Pues simplemente poniendo las dos cosas y ver si eso se resuelve de manera directa solo con un cambio de variable. Entonces, eso es cuando a mí me conviene. Por ejemplo, este.
Así, aunque parezca feo, literalmente me sale más rentable que tener el artangente ahí. ¿Por qué? Porque yo otra vez, para los que ya aprendan a dominar esto del cambio de variable otra vez, ¿no? No quiero ser repetitivo, pero me toca. A ver, entonces, esto, ¿no? Cambio de variable. ¿Qué sucede? Si yo cambio la variable aquí, digamos, digo, esto es W, la derivada es 2x por dx, esa sería la derivada. Aquí ya está la x, aquí ya está el dx, solo falta este 2. Entonces yo lo puedo agregar. Y así ya puedo hacer un cambio de variable. Y literalmente mi integral queda de manera sencilla. Aquí pongo el 2, acá afuera pongo el 1/2. Y literalmente esta integral quedaría 1/2. Y espero que esto quede claro de literalmente esto queda visto ahora de esta forma. Así queda visto ahora. Porque ya está cambiado las variables. Arriba dw, abajo w al cuadrado. Integro esto menos 1 sobre w. O sea que queda 1 sobre w con negativo. Y la integral simplemente va a ser 1/2 de w abajo. Y ya estaría resuelto. Como digo, no, eso depende mucho de qué tanta práctica tenga para hacer ese tipo de integrales de manera directa. Si no, como digo, y late también ahí sí funciona. Como dije también, y late sí funciona en la mayoría de los casos, no siempre, eso sí, no siempre. Por eso yo no ocupo late, no me gusta ocuparlo. Porque en el momento que aparezca una función que no sirva, ¿de qué me sirve saber ese método entonces? Por eso no lo ocupo. Entonces la U, como saben, pues ya que seleccioné esto como db, pues la U sería lo que sobra. Entonces la U sería el artangente. Artangente de la X. Ahí está. Y db, pues como dije, sería esa función que está ahí a la izquierda. A la derecha, perdón. Toda esta de aquí. Y esto es lo que yo voy a tener que... La voy a poner. Aquí estaría la X por el diferencial de X. Abajo estaría el X cuadrado. Más 1 elevado al cuadrado. Y ya está. Acá debo integrar, al otro lado debo derivar. Derivando esto, pues derivado, la derivada no debería complicar, como dije en su tiempo. Lo único que complica es la integral, porque es lo que recién están aprendiendo. Pero ya la derivada, ya a estas alturas, pues deben saber cómo hacer, ¿no? De x sobre 1 más x al cuadrado, la derivada es la tangente. Y la integral de esto, ya lo hicimos, ¿no? Es menos 1 sobre w con el 2 abajo. Entonces quiere decir que va a ser igual a menos 1/2 de x al cuadrado más 1. Ahí estaría la integral hecha. Creo que necesito más espacio, al parecer. Bueno, ahí está agregada. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo claro de cómo se obtuvo al menos esas dos letras? Porque ya de aquí toca resolver. ¿Qué me dice? ¿Todo bien con esto? ¿Todo bien? Va esto entonces. Espérenme. Momento. Vale, ahí está. A ver, entonces. Ya de aquí toca hacer la multiplicación de u por b menos b por du, que es la integración por partes, ¿no? U por b estaría dado por esta expresión, de esta forma. U por b. Y acá los dos se van a multiplicar, que sería b por du, con el negativo. Entonces, la multiplicación de los dos van a dar el valor de la integración por partes. Entonces, tenemos como respuesta al final, sería menos b por u, pues estaría dado por esta expresión. Abajo estaría simplemente el 2 con la multiplicación de x cuadrado más 1. Y arriba el artangente. Artangente de la x. Menos, que viene dado por la ecuación, ¿no? Como pueden observar, el menos, con este menos, se va a hacer más. Lo pueden cambiar directamente, si no, igual lo pueden poner ahí también en la parte interna de la integral, le pueden poner el menos, pero deben recordar que eso se va a cambiar igualmente, va a quedar positivo. Entonces,
O lo pueden ver así, por ejemplo, este menos con este menos queda más y por eso ya directamente ponemos ya más. El 2 que está acá abajo dividiéndose, si quieren lo pueden poner afuera porque es una constante, no hay ningún problema. Y ya de ahí se multiplica. Entonces la multiplicación de eso quedaría arriba, un dx dividido para el x cuadrado más 1 y esto elevado al cuadrado. Y prácticamente eso es lo que quedaría para resolver. ¿Vale? Es lo que quedaría para resolver. Entonces, ¿cuál es el problema? Déjenme ver. Déjenme ver si está bien copiado. Vale. Parece que está todo bien. Sí, no hay ningún problema. Está ahí. W. Estoy viendo, estoy revisando nada más. Por si acaso se haya pasado algo. Bueno, parece que no. Bueno, ahí queda esta expresión. A ver, para resolver esto hay que saber más cosas. Así que esto va a quedar así en stand-by porque a la final es un tema que todavía no les he enseñado porque a la final para resolver esto hay que saber una cosa extra. Para saber eso, por ahora no conviene hacer nada. Entonces, este de aquí es otro que tal vez en este caso no debería estar aquí. Este de aquí no debería estar aquí. Porque para resolver esto necesitan tener un conocimiento aparte del tema que viene después de integración por partes. Resolver esto no se puede. No se puede por ahora. Ya después que conozcan el tema que viene después de integración por partes, ahí lo podrán hacer. Entonces, yo diría que lo dejen ahí y ya cuando vean ese tema, que ya lo van a ver tal vez después, ahí lo vuelvan a hacer y vuelvan a ver cómo queda este integral. Esta la dejamos ahí porque no vamos a poder avanzar esto si no saben eso. Y obviamente no estamos todavía para dar ese tema todavía. Bueno, ahí está. Entonces, situaciones con lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿no? Como saben, la integración por partes es más literalmente para integrales que son multiplicativos, que se van a multiplicar y se van a multiplicar, cosas como es. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema, como vieron, es algo sencillo que han visto, por ejemplo, que se ha integrado de manera normal y ya han encontrado una solución. Hasta ahí, de la manera normal, no ha pasado nada. Pero ¿qué pasaría si, por más que ustedes integren, nunca se elimina? Y eso es lo que vamos a ver con un ejemplo, el hecho de tener esa idea. Ya les voy a poner un ejemplo solo para que quede más o menos la idea clara de qué sucede con eso, qué sucede, qué pasa. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esto y vamos a ver un ejemplo de integrales por partes también, obviamente. Esto de aquí va a ser también por partes, pero que son como por así decirlo, eh, repetitivas, se podría decir. Repetitivas. Sí, se podría tomar como repetitivas. A ver, déjenme ver dónde está un ejemplo, porque sí lo tenía por aquí. Déjenme buscar dónde está. Dios. Creo que puedo poner este de aquí. Ahora sí conviene este de aquí. Este de aquí está bien. No encontré otro, pero bueno, está bien este. Parece que no encontré otro. A ver, entonces, ¿cuál es la situación del problema que vamos a ver ahorita? Bueno, como dije, con los problemas que hemos visto, han llegado a una respuesta directa. O sea, digamos, cada vez que hacían integral por partes, la solución ya quedaba para decir solo poner un más c, porque ya estaba integrado todo. El problema radica ahora en que por más que nosotros sigamos antiderivando, no vamos a encontrar una solución. Y eso sucede porque la función en sí puede llegar a ser repetitiva, ¿vale? Puede llegar a ser repetitiva. Ya lo van a ver. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos aquí yo tengo dos funciones que si lo llevo con hilate, digamos, yo tendría una función exponencial solo por el hecho de estar el 3 elevado a algo y coseno una función trigonométrica.
Con ILATE me doy cuenta que la T le gana a la E, entonces literal esto le pongo en la U y esto le pongo en el DB. Así sería, ¿no? Así sería, así funcionaría, todo chévere, todo bien. Vale. ¿Cuál es el problema? ILATE aquí les complica la vida. Y ya les voy a explicar por qué. Literalmente les va a complicar. Solo por el hecho de querer ustedes integrar el 3 a la X. Porque como dije, esta es la T y esta es la exponencial. O sea que este van a tener que derivar y este de aquí van a tener que integrar. No digo que la integral de esto sea difícil. Es fácil, no complica nada. Pero el problema es que va a ser una división. O sea, va a ser un número fraccionario. Y para la gente que tal vez solo les complica ver números o algo, encima ver fracciones es peor. Así que por eso yo, como dije antes, lo dilate, funciona, pero no conviene. A mí no me gusta. Entonces, en mi caso, yo no lo ocupo. Nunca lo voy a ocupar. Yo solo lo ocupo solo para explicar. Pero si yo tuviera que resolver algo así, yo no lo voy a ocupar nunca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La verdad, con respecto a funciones que son periódicas, podemos poner directamente donde nosotros queramos o donde nosotros nos conviene poner. ¿Y a qué me refiero con periódicas? Por ejemplo, del 3 a la X puede que no sea periódica, solo porque literalmente la gente dice que esto es una función exponencial, o sea que es una función hacia arriba, no es que se repita. El coseno se puede entender que sea periódica porque la gráfica se repite y cosas así, o también porque al final tiene como propiedad una parte periódica. Pero lo que yo me refiero a periódica es más porque al yo derivar esto o al integrarlo, siempre va a quedar la misma función. ¿Qué es lo que cambia? Pues que en la derivada lo único que cambia es que aquí estaría el logaritmo natural de 3. Y acá en la integral quedaría abajo dividiendo. Pero sigue quedando el 3 elevado a la x. Por más que yo la derive de nuevo, el 3 a la x sigue manteniéndose. Lo único que cambia es que va a estar agregado acá. Digamos que lo derivo de nuevo. Esto estaría al cuadrado. Acá también, si lo integro de nuevo, al cuadrado. Si lo derivo de nuevo, esto estaría al cubo y esto sería al cubo también. Integrando de nuevo, ¿no? Y así sucesivamente, literalmente el 3 a la x no va a cambiar. Entonces, ¿por qué digo esto? A mí me conviene que este proceso de que se está repitiendo es porque estas funciones son periódicas. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno también es periódico, solo con la propiedad que ya dije, que es una función periódica o que ya tiene esa gráfica siempre de la misma forma, la derivada y la integral es la misma situación. Por ejemplo, si yo derivo coseno, obviamente da menos seno, y si lo derivo da menos coseno, y si lo vuelvo a derivar, vuelve a ser coseno, o sea que vuelve a la función original. En algún momento va a volver. Entonces, es una función periódica en ese sentido. ¿Para qué digo esto? Pues como digo, si nosotros nos damos cuenta de que es una función periódica, vamos a esperar el problema que vamos a ver ahorita. Vamos a esperar eso, que va a suceder lo que vamos a ver ahorita. Esto va a suceder solo porque las dos funciones son periódicas, lo que ya van a ver ahorita. Entonces, como dije, ¿no? A mí me interesa donde sea. Por lo tanto, yo lo voy a colocar acá, la U le voy a poner acá la 3 de la X, y acá al otro lado le voy a poner coseno de X. ¿Por qué me conviene esto acá? Porque si yo lo derivo a este lado, el logaritmo queda multiplicando y no queda ningún valor como fracción, por así decirlo. Entonces, a la final, para mi gusto, queda más fácil verlo como multiplicación que como una división. Entonces, ahí está. Esa es la derivada del 3 elevado a la x. Ahora, si yo integro este coseno, ya tengo el diferencial de x, obviamente. Si yo lo integro, pues tendría que b es igual a seno de x. Y como saben, pues estos dos se multiplican por la regla, ¿no? U por b. Y después estos dos se multiplican, que sería b por du. Y ponerlo un menos. Entonces, siguiendo la regla, simplemente diría que la respuesta va a ser 3 elevado a la x por la función seno de x menos, y ahí el logaritmo natural de 3 lo puedo poner afuera sin problema, logaritmo natural de 3, y ahí aparece la integral, y tenemos una nueva función, donde la nueva función tendríamos el 3 a la x por la función seno de x
por dx. Espero que quede claro o que sea un poco lógico el hecho de que vamos a decir de que va a ocurrir otra vez una integración por partes, porque al final, para integrar esto, necesito hacerlo otra vez por partes. Entonces, comparado a lo que tengo aquí, lo único que cambia es que va a ser, en vez de coseno, va a ser seno. Es lo único que cambia en lo que voy a elegir los valores. Ojo que recuerden, ¿no? Preferible siempre cambien las letras, ya no ocupen lo mismo que ocuparon. Por eso pongo W y las DZ. Y si yo derivo, pues queda lo mismo. Y si yo integro, pues acá ya va a cambiar, ¿no? Ya no sería seno de X, sino que cambiaría a otro valor, que ya vamos a ver cuánto cambia. Entonces aquí sería dW y acá tendríamos dz, que es igual. Y vamos a ver, perdón, Z, que es igual. Y esta integral de seno sería menos coseno. Menos coseno de la X. Siguiendo esta idea, pues resulta, aplicando la integración por partes, la regla, ¿no? Pongo aquí entre paréntesis y empiezo. La multiplicación sería ahora de 3 a la X otra vez, multiplicado por menos coseno. Entonces quedaría menos 3 por, menos 3x, 3 elevado a la X por coseno de la X. Menos, y pongo la integral, y ahí sería ahora dw por z. Pero como aquí hay un menos, a la final ese menos con este menos cambiaría a más. Y si quieren pueden también sacar ese logaritmo que aparece por ahí. Porque a la final es una constante. Entonces aquí ustedes pueden decir directamente que queda el logaritmo natural del 3. Si no, igual lo pueden poner acá dentro todo y después lo sacan. No hay ningún problema. Pero bueno, aquí viene el problema. ¿Cuál es la situación del problema? El problema radica, como pueden observar, es que el problema era integrar esto. Y con lo que acaban de observar ahora, literalmente me vuelve a dar lo mismo. Mi problema es sacar eso y se vuelve a repetir la misma integral que tengo acá. O sea que literal no me conviene tenerlo así. Entonces, ¿cuál es la situación para este caso? Entonces, aquí viene la idea, ¿no? Como dije, esto va a suceder solo porque las dos funciones son periódicas. Cuando una de ellas es periódica, no sucede, solo sucede cuando las dos son periódicas en el sentido de lo que les dije, ¿no? Que al derivar o integrar siempre va a dar lo mismo. Lo único que cambia es que va a estar multiplicado o dividiendo para un valor, que eso igual no nos importa. Solo nos importa el hecho de que al derivar o integrar nos queda la misma función otra vez. Entonces, por eso digo que es, por así decirlo, periódica. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero lo voy a multiplicar por este logaritmo a ambos. Lo voy a multiplicar por ambos para ver qué sale. Y ya de ahí ya van a ver cómo se soluciona este problema. De 3 a la X con el seno a la X, está ahí. Esto multiplicado por esto daría más. Quedaría más. Y ahí quedaría pues 3 a la X por el logaritmo natural de 3 por el coseno de X. Este de aquí por este de aquí sería menos. Y quedaría así. Menos logaritmo elevado al cuadrado de ese número 3. Y ahí aparece esta integral. La integral del Euler a la X por coseno de X. Perdón, no Euler, ¿qué hablo? 3 a la X por coseno de X. Por el diferencial de X. Y ahí lo tienen. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, para resolver esta idea, hay que tomarlo como que si fuera simplemente una ecuación. Una ecuación que ya van a ver cómo sale. Por ejemplo, aquí está el igual. Igual. Y todo esto no cambia para nada, así que lo voy a decir como que esto es una letra cualquiera, una A, por ejemplo, nada más, cualquier cosa, solo para que se den la idea. A la izquierda, ¿qué va a salir? Bueno, todo esto nació de literalmente tener este problema, a este lado, ¿vale? Entonces ahí lo coloco. Ahí está, todo ese problema que ven ahí abajo salió de esto. Y ahora resulta que a este lado, a la derecha, tenemos literalmente otra vez lo mismo. Solo que ahorita está acompañado de un logaritmo al cuadrado de 3, pero literalmente tenemos la misma integral. Entonces, como dije antes, hay que verlo como una ecuación. Aquí ya se ve, o espero que se vea, que esto es una ecuación simple, donde nosotros lo único que diríamos es que lo que está a la derecha, lo pasamos al otro lado a sumar. Y ya está. Entonces, nosotros tendríamos una integral
de 3 a la x por coseno de x por el de x, y acá sumando ese logaritmo al cuadrado de la misma integral. Donde aquí nosotros podemos sacar un factor común de esta expresión, de la integral, por así decirlo, y espero que quede claro la idea de que esto va a quedar simplemente en paréntesis de esta forma. Literalmente. Si lo saco como factor común, esto es lo que voy a terminar teniendo. 1 más logaritmo al cuadrado de 3 al lado izquierdo. A la derecha, ¿qué queda? Pues solo queda la letra A. Y ya de ahí, ya tengo la solución hecha. La solución de esta integral de 3 elevado a la x por coseno de la x va a ser igual. Y ahí ese logaritmo al cuadrado de 3 con el 1, lo paso al otro lado a dividir. Y esa ya sería la solución. ¿Y qué era la A? La A, pues, es todo esto. Así que simplemente lo coloco. Y ahí está. 3 a la x, seno de x, más 3 a la x, o logaritmo natural de 3 por coseno de x. Y, ojo, ya está integrado todo. Y como ya está integrado todo, pues aquí aparece esta letra C, que es la intervalo de la, digamos, la constante en sí. La constante de esta integral. Y ahí lo tienen. Entonces, como dije, esto va a suceder siempre que las funciones sean periódicas, en ese sentido. Así es que, listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, continuamos. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Sé que... Bueno, lo tomaré como un sí. Dime. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, vuelvo a decir, no, lo tomaré como un sí. Si no me dicen nada, pues espero que sí quede claro. Bueno, entonces, ahorita son las 8, pero como dije, debido a que empecé tarde por 15 minutos, voy a continuar con un ejemplo más, donde se repita esta idea de nuevo, ¿vale? Esta última idea. En la clase que viene, que sería el viernes, voy a preguntar igual a mi grupo al curso, a ver si prefieren una clase de la primera clase, por así decirlo, para hacer esas integrales de manera inmediata. Y de ahí continúo, o si no, eso lo hago aparte y continúo con los temas también. Lo puedo hacer así también. Esas de las integraciones inmediatas las puedo hacer aparte, una clase aparte, donde solo me enfoque en eso de saber integrar de manera rápida. Y en lo que respecta a las clases, pues simplemente seguir con los temas. Bueno, eso ya lo voy a preguntar. Este es el siguiente que vamos a hacer, donde por obvias razones, bueno, ahí está, por si acaso. Igual está grabado. No sé si alguien le sacó captura o algo, pero igual está grabado. En el momento que ya lo vean ahí subido, lo pueden volver a sacar captura o algo, no sé. Solo para practicar. Bueno, ahí está, ¿no? Otra vez, por si acaso, este también tiene que ver con lo que acabamos de ver. Aunque no parezca, sí se supone que es una función periódica, solo por el hecho de estar en una función coseno. Y aquí si vamos a ver ilate, si es que llegáramos a tener en cuenta eso de ilate, aquí está la t y aquí está cualquier cosa. ¿Por qué? Porque solo hay la t, solo hay una función y ya el diferencial. O sea que literalmente cualquier función le va a ganar al diferencial. Así que literalmente ese coseno sería la u y esto sería el db. O si no, como el método que yo decía, de que toca ver cuál es más fácil de integrar. Entonces, por obvias razones, lo más fácil de integrar sería el diferencial, el de x. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces veamos. Toca
derivar e integrar la función de coseno del logaritmo. En este caso, pues resulta que lo primero que tengo que hacer es derivar el coseno. Porque, como dije, la u al menos va a ser igual a ese coseno del logaritmo. Coseno del logaritmo natural de la x. Entonces, si yo derivo esa expresión, la derivada va a ser igual a menos seno, obviamente, y la derivada interna va a terminar quedando abajo una x. O sea que va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar menos seno del logaritmo natural de x, abajo una x, y por el diferencial de x. Es lo único que queda. ¿Vale? Ahí está. Lo que voy a escribir bien esto de aquí para que se vea. Ahí está, el logaritmo natural de la x. Y bueno, abajo obviamente está una x por la derivada interna del logaritmo. Y ahí está el diferencial de x. Y acá que tendríamos el de b, estaría igualado al de x. Y si yo integro, pues la integral del diferencial simplemente es la misma variable. O sea que quedaría la x. Aquí tendría b igual a la x. Entonces ya por último, simplemente estos dos se multiplican. Y estos dos se multiplican. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Pues va a quedar la multiplicación de u por b, que sería en este caso x por coseno. De esta forma, ¿no? X por coseno del logaritmo natural de la x. Menos, y de ahí la multiplicación de estos dos, de u por b. Como pueden observar, dije que era menos, entonces este menos con este menos que está aquí, lo pueden poner ya directamente más. Esta x, si se multiplica con esto, la x de abajo se va a eliminar. O sea que literalmente aquí dentro solo va a quedar una integral de seno de dentro logaritmo natural de la x. Por el diferencial de x. ¿Qué va a pasar? Bueno, otra vez me va a tocar hacer una integración por partes porque integrar eso así como tal no es posible. No toca volverlo a integrar por partes. Entonces aquí literalmente la nueva variable sería colocar aquí seno del logaritmo natural de x, y de ahí lo vamos a derivar, y quedaría la derivada coseno de x, y abajo pues la x, por la derivada del logaritmo. Ahí está, coseno del logaritmo de la natural de x dividido para la x. Ojo que aquí voy a cambiar la letra porque es preferible no poner lo mismo. Aquí sí, w, tw. Aquí, si quieren, pueden dejar lo mismo, porque es la misma función de arriba, por así decirlo. Si la función cambia, toca cambiar la letra, pero como no cambia, es válido dejarlo como la v también, la b que está ahí. No importa la v, dejarlo ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces tendríamos un x por coseno del logaritmo natural de x. Y empezamos a aplicar la integración por partes ahora. La integración por partes otra vez sería una x multiplicado por seno del logaritmo natural de x, menos la integral, y otra vez, ¿no? Si esta expresión se multiplica por la x se elimina y quedaría solo el coseno del logaritmo. O sea, quedaría el coseno del logaritmo natural de la x con el diferencial de x. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que mi problema es, obviamente, integrar el coseno del logaritmo, y resulta que acá me volvió a quedar lo mismo. Entonces, simplemente lo vemos como una ecuación, por así decirlo, decimos, por así decir, que esto vale a. Entonces, simplemente decimos la a restando la integral del coseno del logaritmo va a ser igual a la izquierda, literalmente, de la misma integral. Si lo vemos como una ecuación, este que está aquí negativo lo pasamos al otro lado a sumar. Y si lo pasamos al otro lado a sumar, espero que quede claro que literalmente va a quedar dos veces esa integral. Entonces simplemente ese 2 lo pasan a dividir y ya tendrían la integral de la resolución de esta integral, literalmente. La resolución de este problema, que va a ser igual a 1/2 multiplicado por la letra a, y la letra a es todo lo que ven ahí. X por coseno del logaritmo natural de x más x por seno del logaritmo natural de x. Y obviamente, como ya está integrado, más una constante c. Y ahí lo tenemos. Y listo, chicos.
¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, creo que con esto sería todo por hoy. Creo que sí. Me quedan 5 minutos, pero creo que no podría avanzar nada en 5 minutos. Entonces, ¿qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ok, entonces, la siguiente clase, como digo, sería el viernes. Igual voy a preguntar por ahorita por el grupo para ver si quieren, si que quieren. Tal vez mañana hacer un refuerzo de eso de la primera clase. Ya les voy a preguntar igual, por si acaso. Ahí me sabrán contestar si quieren o no. Y ya ahí vemos un horario otra vez. Horario. Puf, creo que no queda nada más. Las integrales por partes, como vieron, tratan de esa forma. Integrales que pueden ser de manera directa, como vieron los primeros problemas que hicimos, que simplemente la resolución quedó de manera así, de manera directa. La respuesta era directo, que ya quedaba para responder y decir que era más C. O si no, problemas como estos, que por más que integre, vuelven a tener la misma integral que tienen que resolver. O sea que una integración periódica que se la puede resolver como una ecuación, como vieron aquí. Pasamos esa ecuación, o sea, esa integral al otro lado como una ecuación, lo sumamos y ese número que quede sumado o algo, lo pasamos a dividir y esa sería ya mi respuesta. Tal cual como lo vieron aquí en esta parte. Esta parte. Entonces, solo con hacer su problema, con el problema que resuelvan, si se vuelve a repetir la integral, es porque toca hacer de esta manera. Nada más. Hacerlo como pista de una ecuación. Listo, chicos. Creo que con eso sería todo. Apenas pueda subir el video y ya les voy a preguntar por el grupo lo que acabo de mencionar. Nos vemos, chicos. Hasta luego.